Buenos días, maestra. El día de hoy a mi compañera Joana y a mí nos toca explicar el tema de panorama postprimario y social de la educación. Bien, voy a empezar con el panorama postprimario. En 1926 se crea la escuela secundaria en México. Esta surge de la necesidad de un nivel intermedio entre la primaria y la escuela preparatoria. Este nivel debía ser alejado del profesionalismo, pero que tuviera miras a una cultura más general y en donde se ayudara a los jóvenes en esa edad tan difícil, donde se les diera la comprensión que ellos necesitaban. Más tarde se creó la Escuela Normal Superior, en donde se capacitaron a los docentes para los planteles secundarios. Pero al tener un plan transformador de alcances nacionales, se necesitaba de personas profesionales. Es así como 10 años después se crea el Instituto Politécnico Nacional durante el periodo de gobernación del general Lázaro Cárdenas del Río. Con lo que son las misiones culturales. Las misiones culturales son centros educativos, se les puede decir ambulantes, ya que estos no eran permanentes, no iban a quedarse en los lugares, sino que tenían una duración de aproximadamente 1 mes y medio, y se hacía en el periodo de vacaciones para que no afectara las clases regulares que ya se tenían. Dependiendo del lugar a donde se iba a ir, a donde se iban a llevar las misiones culturales, era del personal que se llevaba, de un médico, una enfermera, personas que les enseñaran a lo de la agricultura o la recreación para que ellos tuvieran más cosas para hacer. Entonces, por mucho tiempo se hizo esto. Bien, los objetivos de las misiones culturales eran los siguientes: contribuir en el abatimiento del rezago educativo en comunidades con alto índice de marginalidad y en la población adulta a través de las opciones de capacitación para el trabajo y para el mejoramiento de la comunidad. Promover el desarrollo integral comunitario a través de capacitación para el trabajo y la participación social. Estimular la autogestión personal y colectiva bajo un enfoque participativo. Mejorar la economía de la familia rural mediante la enseñanza de actividades productivas. Elevar el nivel de salud, educación y cultura. Llevar recreación a las comunidades rurales. Propiciar el arraigo de los ciudadanos del interior del estado en sus comunidades. Otras agencias de educación social son la Dirección General de Acción Social. Se encarga de realizar actividades como el ahorro escolar, la formación de cooperativas escolares, principalmente en el medio urbano. Después tenemos la Dirección General de Educación Física, que se encarga del fomento de los deportes, de la organización de campeonatos y la formación de clubes. Y por último, el Departamento de Radio, Audiovisual, Teatro Escolar, Prensa y Publicidad. Campaña Nacional contra el Analfabetismo. En México, entre 1944 y 1946, la Secretaría de Educación Pública desarrolló la Campaña Nacional contra el Analfabetismo. Se basaba en 3 etapas, que era la planeación, la realización y el final de resultados. Esta campaña se basaba en que todo aquel ciudadano de entre 18 y 60 años que supiera leer y escribir y no estuviera inválido o incapacitado para hacer el trabajo, debería por lo menos enseñar a una persona de toda la República Mexicana de la edad de entre 6 y 40 años a escribir y a leer. Para esta campaña se utilizaba una cartilla que estaba dividida en 3 partes. La primera estaba conformada por 30 lecciones que se destinaba al aprendizaje de las letras y las sílabas directas, inversas y mixtas para iniciar la comprensión de la lectura y la escritura. La segunda estaba compuesta de 7 lecciones y pretendía el aprendizaje de las sílabas compuestas y continuaba con la comprensión de la lectura y la escritura. Finalmente, la tercera parte tenía como finalidad dominar completamente la lectura y la escritura. Bien, esto fue todo por mi parte.
Voy a dejar a mi compañera Joana con lo siguiente del tema. Yo le doy continuidad al siguiente subtema, que es el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Bueno, este básicamente habla acerca de la preparación del magisterio, que es otro de los aspectos en cómo ha ido progresando el sistema educativo mexicano. Bueno, dice que los maestros se preparaban en las escuelas normales, ya sea rurales o urbanas. Estas pues algunas dependían de los gobiernos estatales, otras de la Secretaría de Educación Pública o incluso en iniciativas privadas. Bueno, hablándole acerca de las escuelas rurales, dice que estas generalmente eran de sistema internado. ¿Qué quiere decir esto? Que vivían en la misma institución en la que estudiaban. Y las escuelas urbanas pues eran lo contrario, eran más, pues básicamente más fuera de eso. En estas pues dicen que les ayudaban a los alumnos con becas. Bueno, esta escuela es establecida para su sostenimiento, casi todas tienen los programas iguales o al menos coinciden con el tiempo de su desarrollo. Todas tienen una duración de 3 años y exigen como antecedente el estudio de secundaria. Es por eso que aquí los maestros que son recibidos en las escuelas estatales tienen plena aceptación en la Secretaría de Educación Pública. Asimismo aparecen los programas del ciclo profesional, que estas se dividen en 2 categorías, que es la cultural y la netamente profesional. Bueno, aquí la cultural pues es la que se hereda o se traspasa, vaya, de una generación a otra. Y la profesional pues es la que se clasifica en el puesto de trabajo de su desempeño, básicamente pues de uno mismo. Bueno, aquí entre las materias que se integran en la cultural, menciona la lógica, la psicología, historia del arte, literatura, sociología, etc. Y en cuanto a los profesionales, entre las asignaturas se encuentra la técnica de la enseñanza, la higiene escolar, la paidología, la ciencia de la educación, la psicometría, historia de la educación y organización escolar. Aquí el plan de esta institución consistía en distribuir lecciones por correspondencia, en el cual al final del curso impartían algunas clases orales en algunas ciudades en donde se concentraban los maestros, ya que los estudios pues eran semejantes a los que se presentaban en las escuelas normales, y es por eso que el personal docente del instituto residente pues que se desplaza a las distintas capitales de los estados en periodos de vacaciones, ya que era el tiempo que se destinó en los cursos orales. Otras instituciones para la preparación del magisterio, además de la preparación de los maestros de primaria, existe una escuela normal para educadoras. Estas son para el personal que trabaja en los jardines de niños. Bueno, consta de sus estudios de 3 años profesionales, además de la secundaria, que es indispensable. También se encuentra la escuela normal de maestro para educación física. Bueno, esta es capacitada el personal para atender dichas actividades en diversas escuelas del país. Y por último, se encuentra la normal de especialización. Esta requiere
como antecedente de la posición de título del maestro normalista de primaria. Bueno, ahí es donde se preparan los maestros especiales para ayudar a los sordomudos, para los ciegos y para las anormales mentales. Bueno, este tiene un término de 2 años y se efectúan los estudios de especialización. Continúo con la Escuela Normal Superior, que esta viene ejerciendo su función desde 1939, cada vez con un mayor número de alumnos. En esta se encuentran diversas carreras según la especialidad que vayan a dedicar los maestros en su segunda enseñanza, que es la educación secundaria. Asimismo, hay especialidades como de civismo, lengua y literatura, matemáticas, geografía, historia de México, biología, inglés y francés. También hay la especialidad de maestros de normal y técnicos en educación. Estas estudian en cada caso materias pedagógicas de cultura general y la especialidad que corresponde. Todas las carreras se hacen en 4 años, contando con un plan de estudio de 6 materias por grado. Las clases se dan en las tardes y en las noches y casi la totalidad de los alumnos son maestros en servicio. Este es con el afán de aumentar su cultura en alcanzar mejores posiciones dentro del escalafón magisterial. Y por último se encuentran los aspectos generales. Dice que en México la educación se entiende como un derecho y como una obligación. Tanto es así que el gobierno sostiene todos los grados, siempre gratuitos, desde preescolar hasta profesional. Además permite que se establezcan instituciones educativas por particular, ya que hay instituciones desde primaria, secundaria, técnica y normal, sostenidas por la iniciativa privada. Y bueno, aquí finalizo esta exposición. Esperemos si haya sido de su agrado. Muchas gracias.